amigos, saludos, bienvenidos al programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Hoy en Perseguidos pero no olvidados les contamos por qué más de 300 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. El informe de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada nos da las principales claves. La Basílica de la Sagrada Familia se iluminó de rojo en una jornada histórica. Además, les mostramos por qué cientos de cristianos están volviendo a Siria para reconstruir sus ciudades y sus casas después de la expulsión del Estado Islámico. Muy buenos días, amigos, bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta semana tenemos muchísimas noticias y todas buenísimas, positivas, para contarles a todos ustedes, que tienen que ver con la presentación del informe de Libertad Religiosa, que tienen que ver con un acto preciosísimo que hicimos en Madrid a favor, en defensa, sensibilizando, haciendo que abramos los ojos ante el incumplimiento o la vulneración de este derecho fundamental en todo el mundo, la libertad religiosa. Y como no, lo habrán visto por los medios de comunicación, por la tele, por algún que otro periódico, hemos iluminado de rojo la Basílica de la Sagrada Familia, la fachada de la Natividad. Como digo, tenemos unas preciosas noticias que contarles, pero como siempre empezamos primero resumiendo la actualidad de esta iglesia pobre y perseguida, con las noticias más importantes que no aparecen en otros medios de comunicación y que aquí sí se las contamos. Y como siempre nos lo acerca Blanca Ruiz Antón. Blanca, muy buenos días. Hola Raquel, así es. Más de 100 personas han sido hospitalizadas en Alepo, en Siria, tras un ataque con gas cloro. El gobierno sirio ha acusado a la oposición de estar detrás del ataque y ha pedido a la ONU que lo investigue. Además, según informa la agencia Fides, la policía de Pakistán ha arrestado al principal líder del Partido Radical Islámico de Pakistán, que había organizado una violenta protesta tras el veredicto de absolución de Asia Bibi. También había lanzado una fatua amenazando públicamente a los magistrados de la Corte Suprema que habían absuelto a la cristiana. Desde el gobierno de Pakistán, este arresto pretende mantener el orden público en el país. El obispo de Manfé, en Camerún, lamentó el asesinato del sacerdote Cosmas Ondato, quien recibió varios disparos cuando estaba al frente de la iglesia de la que era vicario el pasado miércoles 21 de noviembre. Según algunos testigos del asesinato, los causantes de la muerte del sacerdote eran soldados del gobierno que dispararon desde un vehículo. ¿Qué es para usted la libertad religiosa? Pues que cada uno practique, piensa y sienta lo que quiera con respecto a su espiritualidad y su religión. La libertad religiosa es la respuesta que cada ser humano se plantea ante su propia existencia. Entonces, es vivir conforme a unos principios y conforme a una fe. Yo eso ya no lo entiendo. ¿Qué es para ti la libertad religiosa? Que todo el mundo se respete y que al fin y al cabo, siendo tan diferentes como somos y cada uno pensando lo que piensa, nos respetemos entre nosotros. Es que yo pueda creer en el Dios que yo quiera, profesar la fe que yo tenga. Cada uno puede tener la religión que quiera. Pues la libertad religiosa es que cada uno puede elegir en qué cree. ¿Crees que es un derecho de los seres humanos? Yo creo que sí. Yo soy religiosa y espero que me respetes, igual que yo no intento convencer a un ateo de que crea en Dios, yo tampoco espero que el ateo intente a mí convencerme de que no crea. Sí, claro. ¿Crees que es un derecho del hombre? Es un derecho de todo el mundo, creo yo. Es un derecho inalienable, que no se puede, en ningún momento, se puede suprimir. ¿Crees que es un derecho del hombre? Absolutamente, claro que sí.
Bueno, así es como se ve desde la calle la importancia de la libertad religiosa. Sacamos las cámaras e hicimos un pequeño sondeo para ver de qué se entiende este derecho fundamental, si se entiende, si no, hasta dónde conocemos un poco de lo que supone tener libertad religiosa. Bueno, para que cada persona pueda elegir la religión que él quiere, sin que eso signifique ni estar discriminado, ni estar perseguido, ni solo intolerante, ser un intolerante en la sociedad. Como decimos, sacamos esta semana las cámaras de TDC Televisión a la calle para intentar comprender un poco más de qué se trata con este derecho que no siempre se respeta, que es casi un lujo en muchos países poder profesar libremente la religión que uno considere oportuna. ¿Y por qué sacamos aquí hoy la libertad religiosa? Bueno, pues como lo hemos contado al principio, porque Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de presentar este informe de libertad religiosa 2018, un informe, el único informe elaborado por una institución católica que analiza este derecho según el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 196 países, prácticamente en todos los países del mundo, y analiza no solamente la religión, el cristianismo, sino todas las religiones, cómo se cumple o se incumple este derecho en todos los países y para todos los credos. Ayuda a la Iglesia Necesitada lo ha presentado este pasado jueves a nivel internacional en Roma, en las 23 oficinas que tiene esta Fundación Pontificia en todo el mundo. Y hoy, para entender un poco más, que aunque vemos que algo tenemos idea de lo que supone tener la libertad religiosa, nos acompaña Javier Menéndez Roz, que es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y con él vamos a analizar los principales titulares y las principales consecuencias de este informe. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días. Vamos a ver un informe en el que analiza los 2 últimos años, de junio del 2016 a junio del 2018, ¿y cómo está? Vamos a ir empezando poco a poco. ¿Cómo está la libertad religiosa en el mundo, Javier? Desgraciadamente tenemos que corroborar un año más en que ha empeorado la situación de la libertad religiosa. Cada vez hay menos respeto, hay un deterioro importante manifestado en distintos países, en distintas zonas del mundo, pero desgraciadamente va a peor. Significa que ¿cuántas personas pueden hoy en el mundo verse afectadas por esta vulneración o este incumplimiento, o que viven en aquellos países donde no hay libertad religiosa? ¿De cuántas personas estamos hablando? Pues de nuestro análisis hablamos nada menos que del 61% de la población del mundo vive en países donde hay intolerancia, discriminación o persecución hacia cualquier credo religioso, lo cual es un dato escalofriante. Quiere decir que más de la mitad, un 11% más de la mitad del mundo, de la población del mundo, vive en países donde este derecho es vulnerado. Esto yo creo que es una cosa muy seria y muy grave, de la cual no somos suficientemente conscientes. Si es el 61%, según nuestros cálculos, se supone que 6 de cada 10 personas viven en países donde no pueden vivir libremente su fe. Así es, así es. Y este derecho a libertad religiosa significa que no solamente puedas vivir la fe en la intimidad, de un modo personal, en la sacristía, en tu casa, sino que no lo puedes ni expresar públicamente. Sí, la libertad religiosa, según la define o nos da un concepto, el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, supone desde tener, el respetar, el tener cualquier credo religioso o incluso no tenerlo, de poder mantenerlo, que nadie te obligue, que tú tengas todos los derechos para poder seguir con ese credo, y también importantísimo de poder cambiar, porque nos encontramos en muchos países que hay leyes anticonversión, que hay marginación, discriminación si alguien cambia, o incluso penas de cárcel o incluso de muerte si alguien se convierte en una religión no tolerada por el Estado. Y todo esto se tiene que vivir. Tú tienes el derecho a vivirlo en privado, tienes derecho a vivirlo en público, tienes derecho a vivirlo individualmente o colectivamente. Entonces esto es muy importante. Es decir, el artículo 18 ampara el tener una fe, un credo, una religión, mantenerla, cambiar e incluso no tener. Evidentemente.
en el ámbito privado y en el ámbito público. Bueno, estamos aprendiendo en este día qué significa tener libertad religiosa gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada y este informe de libertad religiosa que Javier se presentó el martes, el pasado jueves 22, efectivamente el 22 de noviembre a nivel internacional, y que hicimos un gran acto en Madrid. ¿En qué consistió este acto en Madrid? Bueno, fue un acto, la verdad es que muy bonito, muy bien diseñado por todo el equipo de la Iglesia Necesitada, todos los colaboradores que hicieron un trabajo excelente, donde presentamos de una forma lo más visible, lo más masticable posible para las más de 500 personas que asistieron al mismo, aparte de la conexión en streaming que se hizo, que muchas personas nos siguieron desde Hispanoamérica o desde otras zonas del mundo, donde mostramos exactamente eso. Dijimos a la gente, mira, la libertad religiosa es esto, es un valor fundamental, es un derecho primario, es un derecho raíz, y entonces tiene que ser respetado y abarca todos estos campos y está sistemáticamente siendo vulnerado en muchísimas partes del mundo. Entonces eso lo hicimos a partir de distintas intervenciones con un formato muy ágil en la Fundación Pablo VI de Madrid, y la verdad es que resultó, yo creo que emocionante, conmovedor y muy satisfactorio para todos. Vamos a ver un pequeño resumen de este gran acto en el que la libertad religiosa congregó a más de 500 personas, y en donde Nicaragua y la situación que está viviendo la Iglesia allí tuvo un papel protagonista. Lo vemos y comentamos, Javier. La Fundación Pablo VI acogió la presentación del informe de libertad religiosa. Philips Ozores, secretario general de Ayuda a la Iglesia Necesitada, recordó la importancia de este derecho humano. Muy importante concienciar de este derecho que muchos no pueden vivir, para que a nivel personal, pero también a nivel político, se actúe para permitir que la libertad religiosa pues vuelva a ser un derecho fundamental practicado y vivido. Uno de los lugares especialmente presentes durante este acto fue en Nicaragua, por las graves dificultades que están viviendo en estos últimos meses. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, envió un mensaje para todos los asistentes. Nicaragua pasa ahora una crisis social, política, económica muy grande desde abril pasado. La economía prácticamente está a punto de colapsar. El tejido social tiene muchas heridas, hay mucha polarización a nivel político, la institucionalidad está en ruinas. Un país que espera renacer, espera levantarse con la fuerza de nuestro pueblo. Chisquia Valladares, religiosa de la Pureza de María, de origen nicaragüense, asistió al evento en nombre de esta iglesia actualmente perseguida. Bueno, como ven, Nicaragua tuvo su papel protagonista, muy pendientes de lo que pasa hoy en día en estos países donde la Iglesia está en el centro de diana, en el punto de mira, un acto en el que tuvo mucho de actualidad, mucho de formación de lo que significa este derecho. También se entregó el Premio Libertad Religiosa. Todo esto vamos a seguirlo abordando con Javier Menéndez Ros, aquí en el programa Perseguidos pero no olvidados. Una pequeña pausa y seguimos.